vamos a partir con fraude alimentario. Yo les voy a hacer una presentación general. Mi temario es qué es y cómo se aplica al área alimentaria, motivaciones y detección, la historia, un poquito de historia y legislación, cómo se identifica y comprueba, el aporte de las empresas de investigación y desarrollo, qué nos depara el futuro y una pequeña conclusión. Fraude, del latín fraus, es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude siempre se comete en perjuicio de otro, ¿ya? Que puede ser una persona o una organización, como una empresa y también el Estado. Ahora, ¿cómo se aplica fraude a lo que es el área alimentaria o la industria alimentaria? Puede significar muchas cosas. En primer lugar, un etiquetado donde se ponen declaraciones falsas en los envases, una dilución, mezclar un ingrediente líquido de alto valor con otro de menor valor, como por ejemplo en el aceite de oliva, en el cual se reemplaza parte del aceite por un aceite de maravilla o otro aceite de menor valor. Ocultar la baja calidad de los ingredientes, ya sea por alguna mejora no aprobada, donde se agregan o colorantes o saborizantes que no están declarados y que nos ayudan a ocultar la baja calidad de un ingrediente. También está la falsificación, que es la copia de una marca, o del concepto del embalaje, de la receta, del método de procesamiento. Por ejemplo, ustedes en el supermercado ven que las papas fritas tienen todas un envase muy parecido y a veces uno compra una pensando que es una marca y cuando llega a la casa se da cuenta de que no era la marca que uno quería comprar. También se puede sustituir un ingrediente o parte del producto de alto valor con un ingrediente o parte del producto de menor valor. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el chocolate, donde la manteca de cacao, que es lo que le da la real calidad al chocolate, se reemplaza por otros aceites hidrogenados y al final lo que estamos comiendo no es chocolate. Por eso que ahora existe no sé si la obligación, pero para representar que realmente estamos comiendo un chocolate de buena calidad, se pone ahí 70%, 80%, eso significa el porcentaje de manteca de cacao que tiene un chocolate, ¿ya? Y por último, el mercado gris. El mercado gris se refiere a una venta que es por un canal distinto al que está, digamos, al que debería ser, como por ejemplo, cuando uno compra un producto en una feria libre, un producto que tiene que estar refrigerado y no sabemos si cumplió realmente la cadena de frío o está cercano a su fecha de vencimiento. ¿Cuál es la principal motivación del fraude? Producir una ganancia económica, ¿ya? Esa es la mayor motivación que hay. También puede haber otras, como dañar la reputación de una marca, el terrorismo, que también puede ser una razón, o la ignorancia, porque muchas veces no se sabe lo que puede producir una sustitución de un ingrediente por otro, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante detectar el fraude? Principalmente porque es un riesgo para los consumidores, ya que puede causar alguna enfermedad grave, incluso la predisposición al cáncer con algún edulcorante que no esté aprobado o algún, por ejemplo, edulcorante, ¿ya? Además, porque está ampliamente extendido y nos puede afectar internacionalmente debido a la globalización del mercado. Y por último, también se mueve muchísimo dinero, incluso las ganancias pueden ser tan grandes como las del tráfico de droga, pero también produce una pérdida para la industria alimentaria que se ha calculado entre 10 y 15 mil millones de dólares por año, lo cual es una gran cantidad de dinero. Otras razones, se pierde obviamente la confianza del consumidor porque se siente engañado, abusado, cuando hay un fraude en los productos que está consumiendo o comprando,
como dijimos también, puede dañar el prestigio de una marca que produce alimentos de calidad versus otras, digamos que pueden no ser fraudulentas, pero que sí ofrecen productos de menor valor. También puede afectar a las certificaciones de los productos, como halal y kosher, que son las carnes que están autorizadas para ser consumidas por los islámicos o por los judíos. Puede afectar a la certificación de productos veganos o vegetarianos, alimentos orgánicos, que están muy en boga consumir alimentos orgánicos hoy día, pero no siempre existe certificación sobre esos alimentos. Acá también no tenemos la certificación para el consumo de productos genéticamente modificados. Como ustedes saben, la soya, el maíz, son productos que están muy manipulados genéticamente, pero acá no hay ninguna legislación sobre eso. Y también alérgenos que no siempre son declarados. También pueden dañar gravemente la economía del país. Se pueden perder exportaciones, puede haber cierre de plantas productores y obviamente con eso pérdida de empleo. Yo no sé si alguno se acordará que en los años 80 hubo una exportación de uva donde en Estados Unidos se detectaron trazas de cianuro y eso significó que no se aceptó la uva de exportación en ese momento. Fue también una posibilidad de comer uvas riquísimas de exportación que no las conocíamos acá en Chile. Ahora, ¿cuáles son los productos más afectados por fraude? Si bien cualquier producto manufacturado es posible de ser manipulado de una forma fraudulenta, los más afectados son los jugos de frutas, el aceite de oliva, que como dijimos, por dilución se puede manipular, la leche también es otro producto muy manipulado, o por dilución, o por adición de otras cosas que no son específicamente leche, el vino con colorantes o azúcares, la miel, el café, el té, las especias. Las especias es muy difícil detectar el fraude porque como ustedes ven, no es un producto que uno lo pueda, no es algo sólido, no es algo que tenga la forma de algo, sino que son productos molidos, con muchos colorantes, y no sabemos de qué manera podrían estar adulterados. El pescado, las distintas especies de pescado, se etiqueta una por otra, la carne, el arroz y tanto como dijimos los productos orgánicos. Mis papás van a la ecoferia y muchas veces el consumo de esos productos orgánicos está basado en la confianza que uno tenga con el productor. Ahora, con respecto a la historia de fraude y a la legislación, si bien el fraude es tan viejo como la manufactura de los alimentos, ya hace casi 4.000 años, el año 1720, en el Código de Hammurabi, que es un rey de Babilonia, ya había algunas consideraciones y algunos castigos para el fraude alimentario. En el siglo XIX, las autoridades se centraron mucho en proteger la calidad de los alimentos. Ahí uno de los alimentos más manipulados era el pan y el vino, que son alimentos de consumo masivo, ¿ya? Y si bien había algunas reglamentaciones o ordenanzas, eran muy locales, o sea, protegían a una población específica. La primera real ley antifraude alimentario es una ley que nació en Gran Bretaña, que se llamó Adulteration of Food and Drink, y ahí se reconocía que era ilícita la venta de alimentos manipulados donde se había empleado algún ingrediente o sustancia nociva, realizada a sabiendas de su carácter perjudicial, o sea, en forma completamente voluntaria, ¿ya? Y esta es la primera ley que funciona como ley, por lo tanto, no solamente se va a la detección, sino que a la penalización y sanción de la comisión de un fraude.
Ahora, yo tengo aquí una lista de algunos fraudes más connotados, ¿ya? Debido a la expansión y a la diversidad de los métodos que se utilizan para cometer fraude, a veces es muy difícil identificarlos y la mayoría de las veces se actúa reactivamente, es decir, cuando ya el daño se produjo. Hay algunos de connotación mundial, como la venta de aceite en oliva en España, que causó más de 300 muertes, la adición de melamina en una fórmula de leche maternizada en China, eso fue el 2008, que produjo una gran cantidad de guaguitas afectadas y 6 muertes. 2013, sustitución de carne de vacuno por carne de caballo en varios países europeos. El 2015, murió un hombre por una reacción alérgica después de consumir un curry adulterado con maní. El curry es una especia que no tiene una receta estandarizada, por lo tanto puede contener muchas cosas y en un restaurante uno puede estar consumiendo curry y no sabe realmente qué contiene. También por otra reacción alérgica, un niñito en que estaba bebiendo leche de coco, que estaba adulterada con leche de vaca, también produjo esa muerte. Y un brote de listeriosis, que si bien no es un fraude deliberado, produjo más de 200 infectados y 3 fallecidos en España, ¿ya? Los fraudes se siguen cometiendo a pesar de que haya leyes y sanciones. Yo tengo aquí 2 que son del año pasado. Uno en la India, donde se detectó que más del 77% de las marcas indias de miel estaban adulteradas con otros tipos de azúcares, ¿ya? Jarabes de azúcar de maíz o remolacha o de caña de azúcar. Ahora, este descubrimiento no se pudo hacer en la India porque no existían las condiciones tecnológicas como para hacerlo, y se hizo por resonancia magnética nuclear en Alemania. Entonces, muchos fraudes no son detectados en el momento que se producen. Si bien este puede ser un fraude que no produce muertes, sí es un engaño para el consumidor. Otro fraude que se cometió en vino de arroz adulterado con metanol. El metanol es un alcohol que es muy tóxico y puede producir la muerte con un solo consumo. Eso produjo más de 15 muertes. Ahora, acá yo tengo un link que es de la Joint Research Center de la Comisión Europea, que publica mensualmente un resumen de fraude alimentario, donde se resumen todos los incidentes y las investigaciones sobre fraudes consumidos alrededor del mundo. Acá está el resumen mensual de los artículos que están en el sitio donde yo les puse el link, y la gracia es que es muy didáctico porque aquí nos pone el país de origen, a qué alimento está afectando y el tipo de fraude, ¿ya? Y además nos pone las referencias. Ahora, por este resumen ustedes se pueden dar cuenta que el fraude no se ha dejado de cometer a pesar de las sanciones y las penalizaciones que puede haber, y algunos afectan a un país en específico, pero algunos también afectan mundialmente, ¿ya? Si quieren seguir, como Marcelo les va a compartir la presentación, ustedes van a tener el link como para poder seguirlo. Con respecto a la legislación, ese es otro problema, porque la legislación es muy desigual en distintos países. Estados Unidos y la Unión Europea trabajan mucho para proteger la cadena alimentaria, y hay agencias específicas como la FDA en Estados Unidos o la FCA en el Reino Unido, que nos permiten detectar fraude y mitigar un poco el problema. Pero, por ejemplo, en nuestro país existe el reglamento sanitario de los alimentos. Ustedes saben que las resoluciones sanitarias se dan específicamente para el lugar donde se producen los alimentos, pero no sobre los alimentos específicos que son producidos ahí. Y ahí hay muchas veces cambios en la receta
que no están avisados. Ahora, por ejemplo, con el tema de los semáforos en los productos, se cambiaron las recetas de un montón de alimentos y eso no tiene que ser regulado. Es decir, yo cumplo con la ley, pero se pusieron muchos edulcorantes o edulcorantes en muchos productos que antes no tenían, por ejemplo. ¿Ya? Hay una falta de fiscalización enorme porque no se cuenta con las personas necesarias como para realizar esa fiscalización. Voy a tomar un poquito de agua. Entonces, ustedes se pueden acordar que solo en Semana Santa y para el 18 de septiembre nosotros vemos al CNM de Salud fiscalizando la producción pesquera o fiscalizando la carne, pero en el tiempo normal, digamos, en situaciones normales, esto no está ocurriendo permanentemente. Una de las maneras o los mecanismos de control han partido ahora a partir de los consumidores que están exigiendo sus derechos en forma mucho más perentoria. Entonces, hay un ejemplo muy bonito que a mí me gusta poner acá. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy bonito porque en el año 2012 un estudio particular, digamos, demostró que casi el 40% del pescado consumido en Estados Unidos no correspondía con la especie rotulada. Obviamente se rotulaba una especie de menor valor por una de mayor valor. A partir de esto se inició un proyecto que se conoció como Label Fish, que era específicamente para mejorar el rotulado y la trazabilidad de los productos pesqueros. Como a partir de esto, digamos, surgió un nuevo reglamento de la Unión Europea, cuya vigencia partió en diciembre del 2014, y el cambio obligaba a rotular los productos pesqueros con el nombre comercial, pero también con el nombre científico, el método de producción, el tipo de pesca y la zona de origen, ¿ya? Es decir, la probabilidad de cometer fraude ahora con los productos pesqueros, por lo menos en la Unión Europea, es mucho menor que antes del 2014. Nosotros acá en Chile, en el atún, por ejemplo, podemos ver el país de origen, no el resto de la información, y ahí ustedes pueden darse cuenta que a veces comemos atún de Tailandia, otras veces de Ecuador, otras veces de Colombia, pero ya al estar rotulado yo tengo por lo menos la posibilidad de elegir, ¿ya? Y eso también es muy importante para el consumidor. Bueno, para defendernos del fraude tiene que haber muchas cosas. Una vigilancia de parte de todos, que se traduzca en una denuncia, pero esa denuncia tiene que tener una efectividad, ¿ya? Porque si no hay persecución y penalización del fraude, lo más probable es que se vuelva a cometer. Entonces, ¿cómo podemos identificar un fraude? ¿Ya? Bueno, la identificación va a depender mucho del tipo de fraude y el nivel de sofisticación que éste tenga. Ustedes vieron, por ejemplo, ahí en la falsificación de las mieles, que no es una cosa fácil de identificar. Tenemos herramientas que parten, obviamente, desde la identificación o la inspección visual. Por ejemplo, una carne de caballo, la grasa, el color de la grasa es distinto que en una carne de vacuno. Tenemos la posibilidad de también de el olor, el sabor del alimento, otro tipo de azúcar o el color. Ahí volviste. Tenemos métodos cromatográficos, y después ya pasamos a otros métodos más complejos, como son las técnicas de LISA, la cromatografía líquida de alta presión, la espectrometría de masa y los nuevos análisis moleculares, tanto el PCR como la secuenciación. Yo aquí puse una diapositiva específica sobre cómo el PCR en tiempo real nos puede ayudar a la aplicación de fraude. Cristina les va a hacer una presentación muy bonita sobre los métodos, la metodología del PCR, pero yo acá tengo un resumen de cómo nos puede ayudar. Por ejemplo, la de un PCR se podría detectar.
permite certificar o fiscalizar, ¿ya? Si es que queremos realmente ofrecer un alimento sin organismos genéticamente modificados. Y también tenemos la detección de virus y bacterias, que si bien no es directamente para detectar un fraude voluntario, sí nos puede afectar la inocuidad alimentaria. Ahora, ¿cuál es la importancia de las empresas que hacen esto? La importancia, ya las necesidades de los consumidores, como los consumidores, los laboratorios de análisis. Yo sé que muchos de ustedes están en el área de control de calidad y les preocupa mucho este tema, y también los organismos que se dedican específicamente a certificar productos. Las empresas lo que hacen, obviamente, como su nombre lo dice, es investigar y desarrollar nuevas tecnologías, ¿ya? Y estas tecnologías las ponen a disposición de quienes las necesiten, ¿ya? Y además entregan nuevo conocimiento y apoyo científico. Entonces, porque no están detenidas en el tiempo, sino que están en forma permanente investigando y desarrollando nuevas tecnologías. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? El futuro nos depara muchos nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque un aumento, ya se calcula 9.000 millones de personas a las cuales va a haber que alimentar, ¿ya? Por lo tanto, la presión por contar con una mayor producción de alimentos a nivel mundial va a ser mucho mayor. Y al haber mayor presión por contar con la mayor producción de alimentos, también existe la posibilidad de que se haga más fraude. La producción alimenticia es muy compleja en cualquiera de sus puntos, ya sea desde la producción hasta el momento que comemos una comida en un restaurante. Pasamos por la producción, por el procesamiento de los alimentos, la distribución, los distintos canales de distribución, ya sea, por ejemplo, a través de un mismo consumidor, tiene la capacidad de fiscalizar la calidad del alimento que está comprando, pero muchas veces en un restaurante es más difícil saber lo que yo estoy comiendo o la calidad de lo que estoy comiendo, ¿ya? Y por último, la globalización comercial, que es un fraude que se produce, por ejemplo, en la India. ¿Por qué? Porque estamos importando y exportando productos de todo el mundo, ¿ya? Así que la globalización es uno de los aspectos más importantes también en la comisión de fraude. A la detección de fraude, bueno, la espectrometría de masa, el PCR a tiempo real. ¿Quién les dice a ustedes que en unos años más podría haber un lector de DNA que fuera portátil, o sea, que lo pudiéramos hacer directamente en el lugar de producción? En nuevas herramientas tecnológicas, como la de barra para trazar los alimentos, de producción, hasta el lugar de venta de un producto que tiene que estar refrigerado, podría tener la trazabilidad de toda la temperatura que sufrió ese alimento desde que se produjo hasta que llegó al supermercado. Necesitamos también contar con sistemas de alerta temprana. La idea es llegar al consumidor, pero para eso una de las cosas más importantes para la detección de fraude es el control, ¿ya? Vamos a contar siempre con nuevas tecnologías de análisis. Por ejemplo, existen ahora de cualquier cosa, digamos, de un alimento a través de toda su cadena de producción, cosa que es muy importante en alimentos como la carne, el pescado, los alimentos lácteos. Necesitamos sistemas de alerta temprana, ¿ya?, que nos permitan detectar el consumidor, y para eso necesitamos, ¿ya? Y también el consumidor es el último fiscalizador y detector de un fraude. Ahora, como conclusión, ¿quién gana si combatimos el fraude? Bueno, ganamos obviamente todos. El consumidor, porque va a tener más confianza y mejor calidad en los productos que consume. Las empresas, porque van a defender vivas y van a disminuir sus pérdidas. La salud pública la podemos proteger y podemos disminuir los costos evitando infecciones o evitando intoxicaciones con productos que están
han sido manipulados, ¿ya? Bueno, esa es lo mejor, las preguntas las dejamos para el final. Espero que hayan podido seguir la presentación. Para seguir con nuestro programa, vamos a dejar ahora a Cristina Dayútelo, que nos va a hablar de fraude alimentario, herramientas disponibles para detectarlo. Cristina es doctora en Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires, es docente de la Cátedra de Microbiología e Inmunología y Virología. De 2015 se desempeña como asesora científico-técnica para R-Biofarm Latinoamérica y es socia fundadora de la plataforma Alérgeno en Alimentos en 2009, en Argentina. Una persona con experiencia increíble, con un carisma fantástico, pero por sobre todo con unas ganas de ayudar, con unas ganas de compartir lo que sabe, que es maravilloso. Perdono. Así que ahora dejo con usted a Cristina. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir la experiencia y por contarnos lo que tiene R-Biofarm para ayudar en este tema del fraude que es tan importante hoy en día. Gracias Marcelo, gracias a todos los que están. Gracias por estar. Lo que yo les voy a proponer ahora es, sabemos que hay fraude, sabemos que hay muy poca legislación en Estados Unidos y en Europa, pero nosotros muchas veces exportamos y tenemos contacto con países de la Comunidad Europea y necesitamos sí o sí controlar nuestros productos. Entonces, un poco la idea es qué podemos ayudarlos desde IGEA y a través de R-Biofarm para que ustedes puedan controlar sus productos. Ya habíamos hablado que el fraude es una acción intencional. Si no, es una equivocación o un mal funcionamiento. Cuando uno adultera o genera fraude es porque realmente tiene la intención de hacerlo y la ventaja es usualmente económica. ¿Sí? El tema es que hay un daño para la salud. Por ejemplo, porque hay una amenaza directa. Angélica les habló del agregado de melamina en las fórmulas infantiles, o una amenaza indirecta, que es que disminuye la calidad nutricional del producto que estamos consumiendo. O sea, que pensamos que estamos consumiendo un producto de alto contenido proteico, por ejemplo, y no es así. La idea es que, como hablamos, algunos países cuentan con reglamentaciones y controles, y por ejemplo acá en la Unión Europea ya les mostró cuál era la página, pero la idea es que esta es la última denuncia. La acumulación de denuncias no está puesto el año 2019, pero fíjense que son a raíz de casi 20 y pico de denuncias por mes. ¿Cuáles son los alimentos más afectados? Bueno, ya lo habló, grasas, aceites, pescados. ¿Qué podemos ayudarlos en todo esto? Identificación de pescados, de carnes blancas, de cereales y de nueces. Eso es en los puntos en los que podemos eventualmente nosotros como R-Biofarm ayudarlos. Acá me parece que una se salteó. ¿Cuáles son las herramientas más comunes para la utilización, sacando los métodos de última generación, que no es fácil tenerlos al alcance nuestro en este momento? Son, miren que estoy cerrando esto, PCR en tiempo real, los ensayos de ELISA, Enzyme Immunosorbent Assay, tanto cuali como cuantitativo, y los ensayos de cromatografía de flujo lateral, que son mucho más simples y más accesibles para todos. Vamos a empezar. ¿Qué podemos hacer con los ensayos de PCR? No porque sean los más importantes, sino que son los más completos hoy en día. Podemos detectar y diferenciar especies animales, tanto productos de mar como carne, certificar halal o kosher, alimentos veganos, poder certificar alimentos libres de GMO y también detectar alérgenos que muchas veces en el fraude generan alteraciones importantes a la salud de los consumidores. La ventaja de los kits de PCR que IGEA les puede proveer
es que se pueden utilizar en la mayoría de los termocicladores del mercado. Eso quiere decir que son productos abiertos, que no dependen del termociclador que cada uno tenga. La única característica es que al haber ensayos que sean de simples, o sea, de un solo analito que se analiza, se puede utilizar cualquier termociclador, pero en los que son múltiples, que se necesitan como mínimo 4 canales. Siempre el canal FAM es el que detecta el evento o el analito en cuestión. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes, que los comentó Angélica, es que más del 40% de los peces, o sea, pescados que se consumen en la comunidad europea no son de las especies declaradas. Comienza, bueno, en 2012, pero se hace efectivo en el 2014, el label fish, que no solo mejora el etiquetado, sino también la trazabilidad de los pescados que consumimos. Para ello, RBiofarm cuenta con una línea muy completa de ensayos que todos se llaman SureFood Fish ID, o sea, identificación de los pescados, que son ensayos de PCR cualitativos en tiempo real. Vienen en presentaciones de 50 reacciones y siempre el canal FAM detecta la especie. Y los otros canales, el control interno de amplificación, que esta es una gran ventaja porque normalmente los productos alimenticios analizados por PCR pueden presentar muchas inhibiciones de la amplificación, que no quiere decir que no esté presente el analito que se quiere detectar. Detectan aproximadamente el 1% de la contaminación y, como siempre, se utilizan en todos los termocicladores. Tiene la ventaja que todos los ensayos utilizan el mismo kit de preparación de la muestra para la extracción de ADN. No los voy a matar, pero este sería todo el listado que abarca todos los túnidos, las especies de bacalao con los nombres, o sea, merluza, abadejo, bacalao. A ver, los salmónidos, que son todos las truchas, los salmones, y también tenemos algunos que son múltiplex, o sea, tienen la capacidad de poder detectar más de una especie en cada ensayo. Esto ha permitido, en el caso de los peces, que las empresas que reciben muchas veces pesca de otros países puedan analizar el producto previo al envasado, al enlatado. También los ensayos de PCR sirven para fiscalizar productos cárnicos. En este caso, diferenciar especies, ver si la certificación kosher o halal es correcta, y también el tema de los alimentos veganos. Por ejemplo, los ensayos que les puede proveer RBiofarm son los que se llaman SureFood Animal ID, o sea, identificación de especies animales. Estos ensayos pueden ser tanto cuali como cuantitativos. Pueden ser detecciones simples o múltiples, vienen en presentación de 100 reacciones y nuevamente el canal FAM es el que detecta la especie, mientras que los otros canales detectan o el control interno de amplificación o los otros ensayos que se detectan también en los multiplex. Acá la contaminación es mucho, el límite de detección de esa contaminación es mucho menor. Y sirve también para utilizarlos en los termocicladores que hay en este momento en el mercado,
y todos utilizan la misma preparación, que sería el Prep Basic para preparar el ADN para el posterior PCR. Fíjense que en este caso tenemos los que se llaman ensayos de rastreo múltiple, donde se analiza carne de vaca, de oveja o de cabra, cerdo, pollo y pavo, cerdo de carne de vaca, cerdo o caballo, o sea, distintas especies, todas en el mismo ensayo. Sí necesitan para este caso termocicladores con más de 2 canales, normalmente 4. También hay productos simples para animales de granja, para aves o para otras especies. Fíjense que acá les marqué esto que es bastante importante. Hay ensayos que son los que utilizan para las certificaciones halal y kosher. Los productos certificados tienen que tener ausencia de carne de cerdo. Y fíjense cuál es el límite de detección que cuenta este ensayo frente a los del 0,1% que presentan todos los otros. Esto ha hecho que este kit sea muy importante en las comunidades islámicas y judías para poder certificar los productos. Les ha dado a las empresas que elaboran productos libres de cerdo digamos, una capacidad adaptativa positiva para poder certificar sus productos. También tenemos ensayos cuantitativos para saber cuánta cantidad, tanto de cerdo como de carne de vaca o carne de pollo, se puede obtener en cada uno de los productos. Otro de los usos de los ensayos por PCR es poder detectar presencia o ausencia de alimentos elaborados con productos genéticamente modificados. Ustedes saben que algunos países no aceptan algunos GMOs y otros están aceptados, pero con niveles de aceptación diferentes. Lo único que les quería mostrar, no es que les vaya a dar una clase de lo que es un GMO, pero piensen que un vegetal, una planta, a la que se le ha insertado un gen específico, siempre tiene toda esta secuencia de promotor, terminador y lo que se llama secuencia de transición para que el gen en cuestión, una vez que está en la planta, pueda expresarse a medida que la planta va creciendo. Estos genes que le dan resistencia a insectos, tolerancia a sequía, a herbicida o resistencia a enfermedades, siempre están flanqueados por un promotor y un terminador. Esto nos ha ayudado porque entonces nosotros podemos hacer un screening, un barrido de nuestros productos para ver si hay algún vegetal que tenga un gen incorporado. Esto permite que cuando hacemos ensayos de GMO, los podamos hacer para rastreo, que en cuyo caso analizamos promotores y terminadores, hay de 2 grupos, o sea, 35S NOS y FMB, o el VAR, NPT y CTP. Estos ensayos son de screening y son los primeros que vamos a ver para ver si nuestro producto contiene o no GMO. Una vez que podemos detectar que hay un GMO,
lo que hacemos es analizar por eventos individuales para ver cuál es ese evento específico. Entonces, fíjense que para análisis de GMO, acá es muy importante hacer una preparación del ADN que sea tanto para alimentos simples o para alimentos altamente procesados. Y la gran ventaja es que también con estos ensayos se pueden analizar piensos o alimentos para animales. Estos serían ensayos de rastreo. Fíjense, acá yo analizo si tengo GMO directamente, analizo solamente uno, que es el del coliflor, pero bueno, el KMB, o analizo solamente otro de esas secuencias. Acá tengo todos los ensayos multiplex. Fíjense que pueden ver que están todos los promotores y terminadores que están en uso en este momento en las plantas, y acá son ensayos multiplex, pero acá detectan directamente distintas especies. También hay eventos simples, no los quiero aburrir, pero tanto para arroz, canola, maíz, soja, que son los principales vegetales a los cuales se les ha insertado un, ¿cómo es que se dice? Un gen. Y acá tenemos también ensayos, pero cuantitativos, donde yo puedo detectar cuánto tengo. ¿Cuál es la importancia de estos ensayos? Que, por ejemplo, la Comunidad Europea o Estados Unidos acepta ciertos GMO siempre y cuando estén en una concentración menor al 0,9%. Entonces, estos serían canola, maíz y soja, y los niveles de detección están en concordancia con la aceptación que tienen estos países. Otro de los métodos o metodologías que se usan habitualmente para la detección de especies cárnicas son los ensayos de ELISA. Estos ensayos, ustedes saben que son ensayos que utilizan un anticuerpo específico anti la secuencia, que en este caso generalmente son proteínas, que nosotros queremos detectar. RBiofarm tiene los ensayos de LISA Technology, que es una empresa que ha comprado hace relativamente pocos años, que presentan dos tipos de kits para utilizar en carne con y sin hueso. Son ensayos sándwich cualitativos, se pueden utilizar para analizar alimentos y piensos en carne cruda, carne cocida o carne con hueso, y aquí se necesita un espectrofotómetro de lectura vertical, o los llamados espectrofotómetros de LISA, que tengan como mínimo dos longitudes de onda, una baja, 450, y una mucho más alta, como 630, que sería la segunda longitud de onda para eliminar lo que se llama la interferencia de luz. Entonces, estos ensayos, fíjense que hay todo un listado de kits para carne cruda. En este caso, fíjense que es una mezcla. Acá tiene res, cerdo y aves de corral, res, cerdo, aves de corral y ovejas, res, cerdo, aves, ovejas y caballos. Piensen que en Europa el consumo de carne de caballo es aceptado. En Argentina no, no sé en Chile, pero creo que en Latinoamérica no está aceptado. Por eso el gran
conflicto que hubo en Europa por la adulteración de carne de vaca con carne de caballo, no era porque estaban utilizando un producto que no se pudiera consumir, sino que estaban engañando a la gente en cuanto a la composición del producto que consumían. Estos son también kits, fíjense la gran cantidad para analizar carnes que ya han sido cocidas, tienen productos más raros para nosotros como los ciervos. Estos kits han sido utilizados bastante en toda la parte de la comarca andina, de la Argentina, donde se comercializa mucha carne de ciervo. Y acá, este es en el caso de carnes con hueso. Recuerden que durante muchos años no se podía exportar carne con hueso por el tema de los casos de vaca loca. Entonces, esto está bueno porque se pueden utilizar como muestras carnes que contienen hueso. Otro de las áreas o campos en las cuales se utilizan los ensayos de ELISA es en el campo de los productos lácteos. ¿Cuál es el problema? Históricamente se consumía solamente leche de vaca. Se vio últimamente que la leche de cabra y la leche de oveja, también a veces leche de búfala, eran leches muy preciadas con distintas proporciones, tanto de proteínas como de grasas, y que producían tanto leches o quesos de muy buena calidad. Por supuesto, por un tema de niveles de producción, la leche de cabra o de oveja son mucho más caras que la leche de vaca. ¿Cuál es el conflicto que se genera? Que normalmente estas leches se adulteran con leche de vaca, que en general no les alteraría su poder nutricional, pero sí les alteraría, por un lado, la capacidad de inducir alergias alimentarias, porque hay muchos niños que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, no hacia la de cabra, y además porque se está engañando al consumidor vendiéndole un queso, por ejemplo, que está elaborado con una leche de menor cantidad. Pero también lo que se ha visto es que, por ejemplo, en la elaboración de los quesos, el subproducto que se genera, que es el suero de queso, es un suero que proviene también de la vaca. Entonces, lo que se hace es adulterar la leche con el suero de vaca. Entonces, todo eso hace que las empresas elaboradoras de kits de análisis hayan desarrollado ensayos que permitan detectar si hay o no adulteración en el producto lácteo. Normalmente estos ensayos son competitivos, vienen en presentaciones de 96 determinaciones, son semi-cuantitativos, o sea, se expresa como porcentaje del producto de adulteración, y también, como ya habíamos dicho, necesita del espectrofotómetro de lectura vertical. En este caso, fíjense que hay ensayos para detectar sueros de queso o de cuajo, para detectar leche de vaca en leche de cabra u oveja, y también para detectar leche de vaca en quesos de especies, por ejemplo, cabra o oveja. Para casi terminar, no terminamos,
Hay ensayos que son bastante más simples de cromatografía de flujo lateral. Estos ensayos, que también son inmunoensayos, pero mucho más simples, se tienen en dos presentaciones. Uno para detectar un pez, que ahora vamos a hablar un poco de este pescado llamado Pangasius, y también para detectar leche de vaca en leche y queso de cabra y oveja. Esto es un ensayo rápido que se está utilizando cuando las empresas elaboradoras de leche y queso compran leche a tambos que no son de su propiedad, entonces rápidamente en el momento del recibo pueden analizar si ya tenemos o no contaminación en la leche que estamos recibiendo. Este pez, el Pangasius, es muy especial y ha aparecido en los mercados de Latinoamérica con bastante frecuencia. Se lo llama bagre vietnamita o panga, es de agua dulce o salobre, vive en el fondo, come de todo y es depredador final. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente en la cadena no tiene quien lo consuma. Eso hace que su multiplicación vaya aumentando en el tiempo. Tiene una carne blanca, muy suave, es rico, es un pescado rico. Se los puede cultivar en condiciones que matan a otras especies, o sea que no es muy stringent, o sea, no es muy exigente en las condiciones de cultivo, es muy grande, mide entre 1 y 1,5 metros, y pesa casi 40 kilos. Es muy económico porque hay mucho. Pero ¿qué es lo que ocurre con este pescado? O este pez todavía. Tiene muy bajo contenido de proteínas y omega 3. Ustedes saben que nosotros acá tenemos todos los pescados, los peces tipo merluza, que tienen altísimo contenido de omega 3. De hecho, es muchas veces la dieta indicada a personas con alto colesterol. Este pez procede de un río en Vietnam, el Mekong, que es uno de los más largos, pero los más contaminados, con pesticidas y otros compuestos químicos. Se sabe que sustituye a la mayoría de los pescados que consumimos, mero, pargo, bagre estadounidense. Se consume, es el pescado que más se consume en el mundo. Sin embargo, es un pescado que tiene el máximo contenido de mercurio que se ha detectado en un organismo vivo. Y lamentablemente, si lo consumimos, el mercurio es uno de los metales pesados que se almacena, o sea, no se libera. Entonces, más consumimos, más mercurio acumulamos en nuestro organismo. Por ello, se ha desarrollado un ensayo de cromatografía de flujo lateral. Fíjense que es muy rápido, lo único que se necesita es poder picar o moler músculo del pescado, se toma con la cuchara, se coloca en el vial de extracción, con la pipeta que se trae, se coloca en el tubo de ensayo, se posiciona la tira y en aproximadamente 5 minutos se tiene el resultado que nos va a decir si el pescado que estamos recibiendo nosotros para, por ejemplo, hacer un producto elaborado con pescado contiene pangasius o no lo contiene. Fíjense que sirve para muestras de pescado tanto crudos como cocidos. Trae 10 tiras y es realmente muy rápido. Por eso se los quería presentar, porque es un producto que ya hace tiempo que está
en Europa y que ha comenzado a utilizarse en América Latina, en Argentina, en Uruguay, donde ha aparecido este pescado como una alternativa muy barata. Realmente es muy rica, pero tiene muchas complicaciones al consumir. Bueno, como siempre, me pasé uno. Y el otro ensayo de cromatografía de flujo lateral es un ensayo para detectar rápidamente adulteración de leche y queso de cabra y oveja con leche de vaca. Este tiene una presentación mayor, viene por 25 tiras y tiene un límite de detección del 0,5% de contaminación tanto en leche como en queso. También es muy rápido y sirve para poder hacer el análisis en el momento del residuo. Acá quisiera hacer un comentario porque no les voy a hablar mucho de alérgenos alimentarios, pero se sabe que hay mucho fraude agregando productos de adulteración que contengan alérgenos. El caso más resonante fue la adulteración de comino con polvo de maní, y el agregado de cereales que contienen gluten a alimentos libres de gluten. Esto realmente genera un daño a la salud del consumidor. Pero R-Biofarm cuenta con un portfolio que abarca no solo los grandes 8, que son los alérgenos de declaración en general obligatoria de Latinoamérica, sino también los grandes 14, donde se incluyen los alérgenos con obligatoriedad de declarar en la Comunidad Europea. Hay ensayos de cromatografía de flujo lateral, que son cualitativos, ensayos de ELISA, que son cuantitativos, y ensayos de PCR tiempo real, tanto quali como cuantitativos. La verdad que es un portfolio enorme y no los voy a aburrir, la mayoría de ustedes los conocen, pero esto permite que aquellos productos de dudoso origen sean analizados para ver presencia o ausencia de alergenos que pueden generar realmente un daño muy grande al consumidor alérgico. ¿Cuáles son las problemáticas con las que se encuentra una empresa alimentaria? Son varias. Las más importantes son la inocuidad. Acá no nos importa si el producto es rico, es lindo, tiene buen color. Nos importa que realmente sea inocuo, y inocuo para todos, o sea, inocuo para las personas sanas e inocuo para las personas que tienen alguna patología, como alergias, como celiaquía. Fraude alimentario, fíjense dónde está colocado. Presencia de alérgenos, la gran mayoría de las legislaciones a nivel mundial están incluyendo la obligatoriedad de la declaración de alérgenos, y la gran problemática es reducir errores, disminuir los desperdicios y poder capacitar al personal. Es por eso que IGEIA decide hacer estas charlas que no pretenden ser el reemplazo de conocimientos que se pueden adquirir en una universidad o en una planta o en un laboratorio, sino que los ayuda a tener un panorama mayor de lo que entre todos podemos hacer para que la producción de alimentos sea cada vez más confiable al consumidor.
Y esto es todo lo que les tenía que contar.